Bien, entonces esta parte va a ser rápida. Vamos a repasar las guías de las semanas anteriores. ¿Listo? Eran teóricas, como les decía la primera vez de clase que tuvimos en mayo. ¿Sí? Eran pura teoría, no había que hacer de práctica nada, pero había que diligenciar algunos ejercicios en el cuaderno. Uno se da cuenta de muchas cosas, que se pasan los trabajos, ¿sí? Pero entonces, pues, a este momento vamos a revisar, porque eso es lo que me conviene más que todo, que hayan entendido, ¿sí? Porque copiarse es fácil, pero de nada sirve si usted no entiende lo que está haciendo. Entonces vamos a revisar. La primera guía, voy a compartirla por acá en pantalla. Entonces voy a revisar este trabajo. Esta es la primera guía. Un momentico, dice, profe, ¿todavía se pueden enviar? Claro, todavía se pueden enviar porque son nota del segundo periodo. Preguntaron si todavía se podían enviar las guías. Todavía se pueden, claro, lo que les dije ahorita. ¿Sí? El plazo de entrega es para poder calificarle sobre 5, pero de resto igual las puede seguir entregando y es mejor porque es mejor tener alguna nota de 3.5, 3.8 que tener un 1 en la planilla. ¿Listo? Eso le conviene a usted para no perder y me conviene a mí para no tener que estar después dejándole más trabajo de recuperación. ¿Bien? Entonces todavía las puede entregar si tiene duda. Vanessa, bueno, dejemos entrar a Vanessa. Ahora no hay problema. Listo. Desde este momento, como les dije ahorita, ya está permitido que active el micrófono en caso de que vaya a participar. Vamos a hacer un repaso rápido de las guías de las clases anteriores. Primera guía, la de la semana del 11 al 15 de mayo. Debían ustedes elaborar un mapa conceptual en el que me explicaran, de acuerdo al contenido de la guía, o sea, no era buscar en otro lado, en la guía estaba, ¿sí? ¿Qué era una máquina? ¿Cuáles son las partes que componen la máquina? Y cuáles eran los tipos de máquinas que existen. Entonces, repasando esa parte. Una máquina, claramente, decía en la guía, fíjense, ¿sí? Que la máquina es un elemento que permite reducir el esfuerzo o el tiempo necesario para realizar un trabajo. Simple, eso es. ¿Mm? Por ejemplo, piensen en una lata de sardinas. ¿Cómo la destapa? Hay unos que cogen una puntillita y una piedra y tindelen hasta que bordean toda la lata, ¿sí? Otros que cogen el cuchillo y la piedra de partir la panela y hágale hasta que... O consiguen un aparato que es el abrelatas, que hay unos de girar u otros que parecen como un destapador también, que son el que utilizan. A los ricos. Esa es una máquina, sencillo. ¿Cuánto se demora usted abriendo una lata con una puntilla y una piedra? A diferencia de cuánto se demora usted utilizando el abrelatas que se gira. Entonces me permite ahorrar tiempo, me permite ahorrar esfuerzo. Es un elemento que me facilita o nos facilita la vida. ¿Listo? Y ese es el principio de las máquinas. Ahora, ¿que todas las máquinas son iguales? No, obviamente no. Pero en general las máquinas sí tienen los mismos elementos. Entonces, la otra parte de la guía, que algunos inventaban o escribían unas cosas, que el bastidor, que el motor eléctrico, que no sé qué, que la polea, o sea, no todas las máquinas tienen eso. No todas las máquinas tienen eso, porque el abrelatas de hacerle con la mano donde tiene el motor eléctrico, donde no tiene. Lo que sí hay que saber es que tiene algunas partes que tienen un nombre específico, que para cada máquina sea diferente, sí, pero tienen algo específico y vamos a ver qué es, con el ejemplo que estaba aquí, que era sobre el que ustedes se debían basar. Dice, primera parte, el elemento motriz. ¿De dónde genera movimiento? ¿De dónde genera el movimiento un abrelatas? De su bracito, de su mano, ¿sí? Ese es el elemento motriz para la máquina. No tiene ningún motor. Hay unas que sí son de motor, ¿sí? Que son las que muestran en las películas que usted coloca la lata y eso gira solito y corta. Bien, chévere. Pero no creo que en su casa usted tenga una de esas. Entonces se necesita alguna fuente. Entonces en este caso sería la fuerza. En el caso de la bicicleta, que es el ejemplo que está ahí, ¿sí? Dice ahí fuerza de las piernas de la persona que usa la bicicleta. ¿Mm? Para una motocicleta, ahí sí ya es diferente, porque era uno de los ejercicios de arriba. La motocicleta, el elemento motriz, ahí sí sería el motor de la gasolina, ¿sí? Porque la motocicleta no es la gente empujándola con los pies como si fuera un carrito de los picapiedra, no, ahí sí toca con el motor para que usted mueva
el mecanismo que tiene a la mano y el motor genere ese movimiento. Entonces ahí está. El mecanismo, segundo elemento. Ahora sí, ¿qué es lo que traslada el movimiento de un lugar a otro? En la bicicleta, como usted puede leer, espero que esté viendo, dice el pedal, los piñones, la cadena. Ese es el mecanismo. En el abrelatas, ¿cuál será el mecanismo? Resulta que en el abrelatas, ¿sí? Si es manual, como tal, el mecanismo es una máquina simple, ¿sí? Que es la cuña, que es el filo que tiene en la punta para que la fuerza que usted tiene que hacer se transfiera al aluminio o a la lata para que corte la boca de la lata. Ese es el mecanismo. Son diferentes cosas, ¿sí ve? No se parecen nada a un piñón o un engranaje o una cadena a esa punta, pero ambos son el mecanismo del sistema. La estructura, que es el tercero, es lo que resiste la fuerza o soporta ese mecanismo. Entonces en la bicicleta es el marco o el manubrio o los tenedores o el tenedor, porque pues, tiene uno, para que soporte la fuerza de la gente que se sienta. ¿Listo? En el abrelatas es ese mango que usted coge para abrir la lata. Ese mango del abrelatas es la estructura. Y por último, el elemento receptor, que es lo que recibe ese movimiento o esa fuerza. ¿Listo? Entonces, sobre eso mismo, había que resolver esta parte. ¿Cuáles son los elementos que están dentro de estas piezas? ¿Sí? Del molino, de la moto o de la licuadora. Listo. Entonces, el primero que levante la mano, por favor, me responde cuáles son las 4 partes, ¿sí? Que tiene el molino. ¿Cuáles son las 4 partes de la máquina molino? ¿Cuáles son? Recuerde que esta parte es por los puntos que damos para la clase. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 4 partes de la máquina que se llama molino? Solo el molino. Vamos a ver eso. ¿Ninguno? ¿Nadie quiere ganarse esos puntos? Paula Malaver bajó la mano y le ganaron. ¿Por qué la bajó? Juliet Martínez. ¿Puede activar micrófono? Ya sabe. Vamos a ver. Buenas tardes. El mecanismo del molino es la manivela, Sí, el elemento receptor es el engranaje sin fin, sí, la estructura es la prensa porque pues ahí sostiene todo sí. y el elemento motriz es la fuerza del brazo. Exactamente. Listo. Gracias. ¿De qué curso eres? ¿Curso? Juliet Martínez, es que no está el curso. 8-3. 8.3, gracias. Listo. Exacto. Entonces ahí están. Mecanismo. La manivela, que es el que va a girar, ¿sí? Para transferir ese movimiento. El, el generador de energía es el brazo de la persona, como les decía, ¿sí? Porque esa es la parte que va a crear el movimiento. Si usted aquí lo mueve solo, no se va a mover. ¿Listo? Al final, ¿sí? El elemento receptor, pues en este caso sería ese tornillito que tiene por dentro para que la comida que usted coloca en el molino se vaya yendo hacia la parte que muele y de ahí pues ya se genera ese funcionamiento del mecanismo. Listo. Fácil. Para la moto, el segundo punto. ¿Quién habla? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha levantado la mano? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿No? ¿Les da pena? Juliet Martínez, bueno, cuéntenos a ver cómo le fue en ese punto también. Pues el mecanismo es el motor, el elemento receptor la rueda trasera, la Sí. estructura el marco y el elemento motriz la piñonería. Listo, le quedaron 2 al revés. El elemento motriz no es la piñonería, sino el motor. ¿Sí? Y el mecanismo, esa sí es la piñonería. Ahí le quedaron al revés, pero igual funcionan. Esa sería la dinámica. Lo único que cambiaba con respecto a la bicicleta es que ya la fuerza, ¿sí? Permítame, yo me voy para la imagen de la bicicleta. Aquí dice, el elemento motriz ya no son la fuerza de las piernas, ¿sí? Porque ya la persona no tiene que estar pedaleando. El elemento motriz en este caso sí es el motor. ¿Listo? Entonces, esa sería la parte de la solución. Listo. Tercero y último.
Ya la señorita Martínez participó 2 veces, ahora le damos oportunidad a otro si quiere hablar. Tercer punto, el mecanismo, las partes de la máquina que es la licuadora. ¿Quién? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿No? Listo. Bueno, entonces esta parte, nadie quiso hablar. Vamos a mirar si en la otra les queda un poquito mejor. Ah, Paula Salamanca o Andrés Salamanca, listo. Ahí puede activar micrófono. ¿Sí van a participar? Profe, ¿el mecanismo son las cuchillas? El mecanismo, pues sí, podría ser, pero en realidad ese es más el elemento receptor, porque ese es el que recibe el movimiento, o sea, hace el movimiento final. ¿Listo? ¿Cómo piensa que va por dentro? El control, sí. ¿Lo El continúa? motor de la licuadora, profe. Listo, lo continúa. Entonces, a ver, ¿cuáles son las partes? Andrés, ¿sí va a participar? La cuchilla, Espere, calma, porque aquí no levantaron la mano, acuérdese. Que aquí Malavera está hablando, pero no le voy a poner puntos si no ha levantado la mano. Recuerden que tienen que levantar la mano para participar. Ahora sí, eso sí, ahora sí. Que si no, entonces no sé a quién le pongo nota. Dígame, señorita Paula, entonces, ¿cuáles son las partes de esa máquina licuadora? el vaso, la cuchilla, ¿El el vaso qué control parte es? y ¿El vaso qué no sé. parte es? Es que ese es el detalle, hay que saber qué parte es el vaso, porque son 4, ya les dije. El elemento motriz, el mecanismo, la estructura y el receptor. 4. De esas 4, el vaso, ¿cuál es? Eso era lo que ustedes tenían que haber analizado en la guía. ¿Quién se anima? A ver, que diga, ahora sí, Paula o Andrés. Ahí pueden hablar. Activa el micrófono. Profe, es el receptor y las cuchillas. Exacto, el receptor son las cuchillas. ¿Cuáles faltan? Me falta el resto. ¿Cuáles son? Soporte tecnológico, no sé. El mecanismo es el motor. El Sí, mecanismo es el motor. puede ser, además que él tiene un engranaje, pero bueno, el motor. ¿Qué parte falta? La ¿Cuál es? energía, Sí. ¿Cuál es? Demos la oportunidad a Andrés que termine, o si no le damos la palabra a Sharon Ruiz. A ver, Andrés, contanos. energía eléctrica. Sí, la fuente de energía y la estructura. ¿Cuál es la estructura? O sea, ¿usted tiene un motor puesto ahí sobre la mesa y lo enchufa y eso se mueve hacia lo loco? ¿O cómo hace la máquina para que ese motor solo se quede quieto en una posición? ¿Cuál es la estructura? Pues el vaso es el que como que Sí, pero el es vaso es lo principal. ¿El vaso es lo principal? ¿El vaso es lo que enchufa? ¿Cómo se llama lo de abajo? Sí. el cable. ¿El cable? No, le falta algo. A ver. La, la qué. Sharon. Profesor, Sí, Sharon. Señor, Usted levantó la mano y activó el micrófono. A ver, ¿cómo se llama la estructura de la licuadora? ¿Cuál es la estructura? mm, base, no sé. ¿La base? No, Dime la base de la licuadora, ¿sí o no? ¿O no? ¿O en su casa cómo le dicen a eso? ¿Sí tiene licuadora? ¿O no tiene motor. luz? motor, El motor, bueno, también, pero pues es que el motor es lo que está lleno de alambres, pero usted no creo que lo coja así el motor a viva voz, ¿no? Te coges la base donde están los botones o la perilla. Eso es la estructura. Eso es lo que soporta ahí. ¿Listo? Entonces hagamos una cosa, medio punto y medio punto para Ruiz y para Salamanca, para Andrés. Ruiz, ¿de qué curso es? 8-4. Listo. Señor Salamanca es de 8.1, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Bien. Última. Entonces esta aquí ya la dejamos así.
Fácil, lo que pasa es que se confunden mucho. Vamos con el crucigrama de la guía número 2. Dejo las respuestas, las preguntas por acá a la mano y vamos a ver. Entonces, muchos tuvieron bastante problema con la guía y me escribían que no habían podido solucionarlo porque no entendían, pero las respuestas pues estaban en la misma guía. Lo que había que hacer era buscarlas dentro del contenido de la guía. Listo, comenzamos. Mire, acá está. Igual, voy a hacer la misma dinámica. Solamente quienes levanten la mano, le voy a permitir solucionar de a 2 de las preguntas del crucigrama. De a 2. ¿Sí? Si solo me soluciona una, en este caso no me sirve. Dice, la guía como tal, la revisamos un momentico, lo que tenía era la teoría sobre los mecanismos. Entonces aquí aparecería los dibujos y me decía que un mecanismo es un elemento que permite recibir y transmitir el movimiento, ¿sí? O transformarlo también. Y luego estaban los tipos de mecanismos y habían unas imágenes, que estas eran las imágenes que yo le decía, si tiene clase de otra sesión, puede salir, no hay problema. Igual ya sabe que pues, los puntos acá los trabajamos como adicional a la nota, no es que sea obligatorio que se quede. Los mecanismos eran los que usted había visto en las clases anteriores de los años pasados con el profesor Iván. Entonces, la palanca, la polea que está en este caso, ¿sí? Ahí en el pozo de agua, los trenes de engranajes que son los que tienen dientes, o las ruedas de fricción que son las que no tienen dientes, pero pues también permiten mover, ¿sí? Luego tenemos el tornillo sin fin, que es el mismo tornillo que está dentro del molino de moler el maíz. Ese molinito tiene un tornillo que usted lo va girando y va arrastrando cosas hacia el fondo. Pero usted le conecta un engranaje también y funciona como un mecanismo de movimiento. El piñón con cadenas, que es el de la bicicleta o el de la moto, y al final las correas con poleas para transmitir movimiento circular. Entonces, derivado de todo eso, salían las preguntas del crucigrama. Entonces dice, aquí levantó la mano, ay, espero que se me perdió. Ahora sí está. Salamanca. Dice, pregunta vertical. Primera, mecanismo de transmisión formado por 2 o más ruedas dentadas que engranan una en otra. Y la 2, que es la horizontal, elemento que sirve en las máquinas para transmitir el movimiento rotativo de una rueda o polea a otra. Listo, Salamanca. El, el La primero vertical es tren de engranajes. Tren de engranajes. Entonces acá, según esto, es tren de engranajes. Listo, perfecta, entra ahí. Y la segunda, La segunda es la correa. la correa. Listo. También acá la escribimos. No, acá es una sola. Listo, correa. Muy bien, ahí están bien esos puntos. 3 de 8-4, ¿cierto? 8-1, 8-4. Sí, señor. Listo. ¿De dónde salían esas respuestas? Entonces, dice, la primera, mecanismo de transmisión formado por 2 o más ruedas dentadas que engranan una entre otra. Entonces, usted, si decía ruedas dentadas, usted se tendría que haber remitido a la imagen y se fijaba que usted el año pasado o los años pasados había visto que ruedas dentadas eran los engranajes. Entonces, aquí estaba el título, tren de engranajes. Y el otro, que era como pregunta, perdón, yo paso, dice, elemento que sirve para transmitir el movimiento rotativo, o sea, de giro, de una rueda o polea a otra, usted se fijaba aquí. Y se supone que está poleas y tenía una palabra que era la correa, que era la orientación de esa respuesta. Listo. Bien. Tercera y cuarta, Sharon Ruiz. Dice, parte de la máquina cuya misión es recibir el movimiento del elemento motriz para adaptarlo y transmitirlo al elemento receptor. Y la cuarta, pieza con un hueco labrado en espiral, esa era la indicación que ajusta exactamente con una rueda dentada. Listo. Entonces la tercera y la cuarta, ¿cuáles son las respuestas? La tercera es generador. Momento, vamos a mirar. Dice acá generador. Y la cuarta, Tuerca.
tuerca. Listo. Ay, se me perdió. Vamos a mirar. Primero, dice generador y tuerca. Tercera, parte de la máquina cuya misión es recibir el movimiento del elemento motriz para adaptarlo y transmitirlo al elemento receptor. Voy a pasar la guía. Listo. Dice acá, dice en el primer párrafo, en la guía de tecnología de la semana anterior se estudió que las máquinas emplean mecanismos, y está subrayado de hecho, cuya misión es recibir el movimiento del elemento motriz para adaptarlo y transmitirlo al elemento receptor. ¿Qué significa? Que no es generador, ¿no? Es mecanismo. Listo, primero. Y la segunda, la pregunta número 4 dice, piensa con un hueco labrado en espiral que ajusta exactamente con una rueda dentada. Listo. Si ustedes buscan la palabra tuerca, en toda la guía no aparece en ningún lado. En cambio, aquí aparece la palabra rueda dentada, ¿sí? Y es un elemento en espiral, mírelo abajo en la guía, acá aparece, ese elementico. Y usted ve que tiene el nombre, sin fin. Es el tornillo sin fin. Significa que en la cuarta tenemos que la respuesta era sin fin. Y cásame, ahí entró. ¿Listo? Entonces, pilas. Ahí tenemos un inconveniente con esas respuestas. Quinta y sexta. Demos la oportunidad nuevamente a Sharon que erró y si no a Paula, porque nadie más ha levantado la mano. Recuerda que si quiere participar tiene que levantar la mano. Quinta y sexta pregunta. Tenemos acá. Quinta, rueda pequeña y dentada, o sea que tiene dientes, que engrana con otra mayor o con una cremallera en una máquina. Y la sexta, rueda acanalada en su circunferencia, acanalada es que tiene un huequito en el medio, no en el centro, sino por la circunferencia, ¿sí? Y que se puede mover alrededor de un eje. Entonces, quinta y sexta, ¿cuáles son, Sharon? La quinta es engranaje. Engranaje, vamos a mirar, tiene que casar con la otra N que hay ahí. Ahí pegó, engranaje. Listo, bien. Y la sexta, Polea. polea. Exactamente, en esa sí le pegó. ¿Listo? Entonces acá es Sharon. Otro punto. Listo. Ya lleva 2 puntos, ya en este momento ya no podría participar más. ¿Dónde están las respuestas de esas? Entonces, quinta y sexta. Rueda pequeña y dentada que engrana con otra mayor. Si usted mira, aquí está. Y esto se supone que son los engranajes, lo mismo. Y la sexta, que era rueda acanalada en su circunferencia, pues la única rueda que tiene huequito en el medio, pues son las poleas. No hay más. Es la polea. ¿Listo? Ahí estaba la respuesta. Última, 7 y 8. ¿Alguien participa? Paula y Andrés. Listo. Nadie más. 7 y 8 dice, principio por el cual dos ruedas juntas que no tienen dientes ni usan correas pueden transmitirse un movimiento circular. Y la 8, tipos de mecanismo en los cuales el elemento motriz y el elemento receptor presentan el mismo tipo de movimientos. Listo. ¿Cuáles son las respuestas? La 8 es transmisión. Transmisión. Momentico. Transmisión. Listo. Ahí cuadro. Y es exacta. Y la 7. Me falta. ¿Cuál es? Nuevamente dice, principio por el cual dos ruedas juntas que no tienen dientes ni usan correas pueden transmitirse un movimiento circular. ¿Cuáles? Profe, esa nos quedó mal. ¿Pero cuáles? Venga, miramos. Mire la imagen. Dos ruedas juntas que no tienen dientes ni utilizan correas. De las imágenes, ¿cuál es la solución? Fricción. Fricción. Es la única que hay ahí. Entonces, aquí, para esta, fricción. Listo, voilà. Ahí quedó resuelto el crucigrama.
¿Listo? Entonces ahí le completo el punto que tenía en medio al señor Andrés. Y le coloco uno más a la señorita Salame. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿alguna cuestión quedó pendiente sobre esa guía? ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Ninguna? Listo. Si no veo más preguntas por acá escritas. ¿Quién pregunta? Profe, es que no es una pregunta, es que me toca salir porque es que mi hermana tiene una Sí, fresca. videoconferencia. Lo que yo les dije, no hay problema, háganle. Eso es lo de menos. ¿Listo? Ok. Chao. Listo. Si para los demás no hay preguntas, ninguna inquietud, entonces lo mismo de las veces anteriores. Yo les comparto por correo el video y cualquier pregunta o duda en el correo o en el Edmodo la pueden hacer. Y recuerden que el plazo para entregar trabajos máximo es el 13 de junio. ¿Listo? Nos estamos viendo, juiciosos, se cuidan. Chaito.